Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? Día de calor en Buenos Aires. Bueno, para los que no me conocen, soy Constanza Massina, soy la directora de la carrera de Ciencia Política y hoy nos va a acompañar en esta charla Roberto Salinas León de México, que vino esta semana para el evento del Renacer de la Libertad. Él va a estar hablando con ustedes sobre el temperamento liberal. ¿Qué puedo decir de Roberto? Roberto, si les tengo que leer el CV y todo lo que hace Roberto cada día, no termino más. Y le vamos a poner play y vamos a empezar. De forma tal que ustedes después le puedan hacer preguntas y charlar con él. Pero lo más importante que tengo para decirles es que he conocido pocas personas tan generosas y tan humildes como Roberto. Además de ser un súper académico, un súper profesional, es una excelente persona. Y me parece que eso para mí es lo que más vale y lo que más me dice de vos, Roberto. Así que bienvenido a la UCEMA, muchas gracias por acompañarnos. Roberto es parte del Consejo Académico del Friedman Hayek, como todos ustedes saben. Y bueno, empezamos entonces. Tengo algunas cosas después para contarles de la carrera, pero les dejo el suspenso para el final, para dónde están las chicas. No las veo, bueno, para contarles nuestra última actividad de este cuatrimestre, pero les dejo el suspenso para dentro de un ratito, así lo podemos escuchar a Roberto y lo recibimos con un fuerte aplauso. Constanza, muchísimas gracias por tan amable y generosa presentación. Y discúlpenme ustedes que con este. Sí, bueno, para los dinosaurios en la tecnología. Listo. Disculpen la demora de estos breves minutos. Anda, hay un taxi recorriendo todo Buenos Aires, aunque estaba yo a 5 minutos, pero hago así, fiel a la tradición mexicana de no llegar a tiempo. Entonces, pues bueno, efectivamente, como decía Constanza, estuve yo presente estos últimos 2 días en este extraordinario evento organizado por el Cato Institute y Fundación Libertad y Progreso. Y aprovechamos la oportunidad. Constanza estuvo en México en diciembre, un coloquio que me tocó la oportunidad de organizar sobre estos y otros temas. Y hablamos entonces no tan solo de mi incorporación al Friedman Hayek Center, al Consejo Académico, sino también de poder entablar una oportunidad de diálogo con todos ustedes sobre pues temas que son permanentes, como lo es la definición del liberalismo clásico o las ideas de la libertad, pero también pues de coyuntura, y ciertamente no tan solo la coyuntura del evento que se celebró el día, en los últimos 2 días aquí en Buenos Aires, sino la recién aprobada ley bases ayer ya tarde en la noche, que con mucho gusto podemos hablar un poco más de eso más adelante. Yo lo que le compartí a Constanza es que me parecería interesante hacer una reflexión sobre el liberalismo clásico, qué es, cómo se entiende, y particularmente a partir de un artículo que se publicó el 1 de enero del año 2000 por el gran pensador James Buchanan, Premio Nobel de Economía en 1986,
pero también un ser, un intelecto multidisciplinario que en sus últimos años, él ya falleció, pero en sus últimos años hizo una reflexión sobre lo que él llamaba rescatar el alma del liberalismo clásico, saving the soul of classical liberalism, y tratar de entender qué entendía Buchanan, tratar de entender qué explicaba Buchanan cuando hacía este llamado de rescatar el alma del liberalismo clásico, qué es lo que lo motivaba y por qué la pregunta es importante para todos aquellos que estudian economía, ciencia política, jurisprudencia, ética, todo lo que son las ciencias sociales o la economía política entendido del punto de vista, digamos, de un personaje como Adam Smith. Así que vayamos, me voy a brincar algunas partes que quizás no sean tan relevantes. Aquí tenía yo un video, pero vamos precisamente, parte de lo que motiva a Buchanan a hacer esta reflexión es rescatar un texto que fue muy influyente en su momento, escrito por Friedrich Hayek en 1949, en un panfleto llamado The Intellectuals of Socialism. ¿Cuáles son los retos intelectuales de las ideas liberales? Y aquí, bueno, lo tengo en inglés, lo voy a hacer en Spanglish más o menos, pero básicamente aquí Hayek nos está invitando a considerar que a menos de que logremos comunicar o articular los fundamentos filosóficos de una sociedad libre como un tema intelectual con vitalidad y la implementación, un esfuerzo que se lleva a cabo con muchísima imaginación, entonces los prospectos para lograr una sociedad libre pues realmente son muy pocos. La gran lección para el liberal genuino, el liberal auténtico, el liberal clásico, es que debe aprender del éxito. Esto es 1949, chicos, ¿sí? En 1949, el éxito de los socialistas fue precisamente su valentía de ser utópicos, lo que les ganó el apoyo de los intelectuales y por ende la influencia en la opinión pública. Aquí parece algo facilito. O sea, le ganó el apoyo de los intelectuales y por ende su influencia en la opinión pública. A mí me parece que Hayek aquí está confundiendo dos temas que vamos a hablar y que creo que también Buchanan comete un error en no diferenciar entre lo que es muchas gracias, el discurso académico, el discurso intelectual con el discurso público. Pero en fin, este es el reto que plantea Hayek y que retoma James Buchanan en el 2001 y luego en un libro que se llama The Normative Foundations of Classical Liberalism, en donde nos invita a considerar cómo rescatar el alma del liberalismo clásico. Entonces, aquí es una traducción que hicimos de este texto. Nosotros, como liberales genuinos, dice Buchanan, hemos fallado en rescatar el alma del liberalismo clásico. Los libros y las ideas son necesarias, o sea, los intelectuales de los que hablaba Hayek, ¿cierto? Pero no son suficientes para asegurar la viabilidad de nuestra filosofía. El problema, según Buchanan, esto es la clave, reside en la presentación del ideal. Mi tesis más general es que el liberalismo clásico no logrará reunir suficiente aceptabilidad pública. O sea, pónganse eso en la cabeza. El liberalismo clásico no logrará reunir suficiente aceptabilidad pública si sus defensores, Constanza, Salinas, Zanotti, etcétera, etcétera, se limitan al pragmatismo sobre si funciona o no un sistema de libertad. Si el ideal no se encuentra, es decir, si no se logra reunir esa suficiente aceptabilidad pública, habrá un vacío y otras ideas llegarán para llenarlo. Los liberales clásicos, dice Buchanan contundentemente, han fracasado en la comprensión de esta dinámica. Pues nos está invitando aquí a decir que cualquier filósofo, economista, politólogo, cualquier teórico que trate de presentar los fundamentos del liberalismo clásico en ausencia de un ideal que logre reunir suficiente aceptabilidad pública, fracasarán en el esfuerzo. Es decir, en los términos hayekianos, no lograrán
esa vitalidad, no lograrán esa valentía de ser utópicos. Pues bien, me parece, en mi opinión, que este es un gran desafío de Buchanan, pero que se equivoca. ¿Cuál es el problema del vacío y las otras ideas? Un problema, digamos, tenemos ejemplos como el gran economista, se me olvida su último nombre, de Chicago, que acaba de morir, el de expectativas racionales, Robert Lucas, que pudo haber ganado incluso un segundo premio Nobel de Economía por su teoría del crecimiento. Lucas era, esto de la aceptabilidad pública no es para mí, yo me quedo en la cuestión académica y ahí es donde me voy a quedar, y para qué enfrentarme a desafíos que son cuasi intelectuales. El problema es que eso puede generar una cultura de silencio, o una cultura en donde hay un vacío y llegan otras ideas a suplantarlo. Por ejemplo, aquí en Argentina, ciertamente en mi país, México, en América Latina y en varias otras regiones del mundo, hacemos gárgaras con la palabra neoliberalismo. Yo estoy seguro que no hay nadie aquí que me pueda definir qué es el neoliberalismo. Si quieren lo dejamos al ratito para un concurso. Pero el neoliberalismo usualmente se define a partir de una falacia que en la lógica se llama petición de principio. No nos pueden definir el neoliberalismo, incluso hay un estudio que hizo, salió en un artículo académico en donde hay 168 artículos que mencionan el neoliberalismo y que no lo definen. Ni siquiera se dan la molestia en definirlo. Eso sí, todos lo critican. Puede ser Naomi Klein con su The Shock Therapy, puede ser el reciente libro de Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, Freedom and the Good Society, puede ser Mariana Mazzucato, que está muy de moda en los países latinoamericanos, y todos hablan de los horrores del neoliberalismo, la larga noche neoliberal, el neoliberalismo como lo peor del mundo, ¿sí? Como una especie de virus que hace hacer chiquito algo como una especie de SIDA intelectual. ¿Sí? Sabemos que es pésimo, es horrible, horroroso y espantoso el neoliberalismo, pero no nos los definen. Entonces ya la definición del neoliberalismo es todo aquello que es horrible, horroroso y espantoso. O sea, no, eso es neoliberal. Se cerró el diálogo. No hay oportunidad ni siquiera de conversar, porque cerramos la conversación al simplemente decir, no, eso es neoliberal. No, que la privatización de los servicios, neoliberal, se acabó. Ya nada más con el ni siquiera el liberal, el neoliberal. Entonces el neoliberal es la causa de todos los males. Fernando Escalante, un intelectual en México, muy connotado, muy conocido, escribió la historia mínima del neoliberalismo. Ojalá tuviera yo el texto aquí, pero básicamente dice al final de su librito, Historia mínima del neoliberalismo, diciendo, creo que ha llegado el momento de decir que el modelo neoliberal fracasó. Fracasó porque generó una degradación cultural, un terrible impacto negativo en el medio ambiente, pobreza, desigualdad, malestar en el inconsciente colectivo de la sociedad, conflictos urbanos, migración rural. Caray, al amigo le faltó malestar estomacal e impotencia sexual, ¿no? Digo, ya todos los males del mundo son atribuibles entonces al neoliberalismo. Eso es lo que se llama una petición de principio. Pero a eso hoy estamos enfrentando el debate hoy en día del vacío de las ideas, de las otras ideas. ¿Sí? Hacemos gárgaras con la palabra neoliberal, sabiendo que ya, si eso es el neoliberalismo, ¿quién quiere ser neoliberal? ¿O quién va a defender el neoliberalismo? Mejor quitémosle el neo. Ni siquiera hablemos de paleoliberal o postliberal, simplemente de liberalismo puro y duro. ¿Qué es? ¿Sí? Justamente hay un libro de Raghu Rajan y Luigi Zingales que se llama Salvando el capitalismo de los capitalistas, que atribuye gran parte de este vacío al propio comportamiento del capitalista. A veces el capitalista emprendedor suele ser el peor enemigo del capitalismo bien entendido. El capitalismo bien entendido es un mercado de capital abierto. De ahí viene capitalismo. Mercado de capital abierto, o sea que todos ustedes tengan una fácil entrada y fácil salida al mercado de capital. Pero cuando hay ciertos capitalistas que no les convienen que otras ideas sean fondeadas,
¿sí? Hoy hay todo un mercado de capital venture que está empezando a desafiar justamente estas barreras de entrada al mercado de capital, que es absolutamente fascinante y que le dan cabida justamente a la innovación, a los unicornios, al desarrollo tecnológico, pero en fin, eso si quieren lo platicamos un poco más adelante. Pero justamente Ryan y Zingales dicen lo que necesitamos es evitar que el incentivo del capitalista que domine el mercado a través de un control del proceso político, y más bien que sea a través del proceso económico, es decir, que sea a través de la competencia, del mérito, de la eficiencia y de respetar la soberanía del consumidor. El mismo Hayek había hablado de los intelectuales de segundo orden, que pueden ser artistas, pueden ser músicos, pueden ser deportistas, que empiezan a hablar con gran conocimiento de causa sobre los males del neoliberalismo o las desigualdades existentes y empezar a recetar alternativas que parecen muy fáciles, pero que realmente no contemplamos cuáles son lo que el mismo Hayek hubiera llamado y otros las consecuencias no intencionadas. El gran problema, según Buchanan, y en esto estoy completamente de acuerdo, es que se empieza a generar una ola de propaganda ideológica. Ya mencioné a Naomi Klein. Noam Chomsky es otro muy conocido, que es un gran científico, si lo leemos en su área de expertise, que es gramática, es decir, lo que es el estudio de la sintaxis y la semántica, pero que fuera de eso, cuando empieza a hablar de política, pues realmente empieza a generar ideas que según nosotros, ni siquiera pasan la prueba de la risa. El actual director del Fondo de Cultura Económica, una gran casa de estudios en México, Paco Taibo II, es otro que simplemente ha abandonado cualquier esfuerzo de emprender un diálogo civilizado. Más bien es, otra vez, cómo atacar el neoliberalismo. Y hoy el Fondo de Cultura Económica, todo lo que publica es un ataque sin ni siquiera definir qué es el neoliberalismo. En fin, hoy enfrentamos también una ola de lo que es populismo iliberal y identity politics, la política identitaria. Si quieren, también podemos hablar de los casos de Víctor Orbán en Hungría, las votaciones que se celebraron en Europa, abren la puerta a lo que puede ser ciertamente una corriente política conservadora e identitaria, que puede ser peligrosa para lo que son los ideales del liberalismo clásico. El gran español Pedro Schwartz decía justamente también hace varios años, en 1997, la falta de entendimiento de lo que significa un orden de mercado es consecuencia de una mezcla de ignorancia, intereses especiales, pero dice, nuestras fallas en estrategia de comunicación sobre la apertura y libertad. Otra vez, aceptabilidad pública. Es no meramente quedarte como Robert Lucas en la esfera académica, sino penetrar a lo que es la narrativa del discurso público, de la opinión pública, de la plaza pública, para compartir estas ideas. Bueno, esta me la voy a brincar. Digo, hay en mil definiciones de liberalismo, pero esta es muy bonita, pero en mi opinión inútil. Liberalismo es la filosofía de nuestro tiempo porque no trata de conservar todas las tradiciones del pasado, porque no ataca nuevos problemas con soluciones viejas, sino porque trata de innovar y experimentar. Bueno, eso se puede decir de absolutamente todo, ¿no? Lo dice del liberalismo, pero realmente es algo muy bonito que nos dice muy poco. A mí me gusta mucho una definición que compartió un filósofo llamado Jan Narveson, que toma a partir de otro filósofo, Ronald Dworkin, que de hecho es bastante más iliberal que liberal, pero bueno, esa es otra discusión. Pero esta es una clave que les quiero compartir. Una definición que me parece, definición en una forma muy generosa en la palabra, es decir, no es una definición exacta, pero es, digamos, un marco conceptual que podemos utilizar para entender qué está detrás de los ideales del liberalismo clásico. Para Narveson, un orden de libertad, bien entendido, es uno donde las decisiones normativas y políticas en la sociedad civil son determinadas en una forma que es independiente de una previa concepción de cómo se debe vivir la vida. En inglés es in a form that is independent of a prior conception of the good life.
Si yo no le voy a decir a Constanza cómo debe vivir la vida. Ella escoge su proyecto de vida. Ustedes escogen su proyecto de vida. Y en la medida que eso no interfiera con mi propio campo de libertad, ustedes son libres de perseguir esa vida, aunque sea inconsistente con lo que yo considero es vivir bien. Un Mesías tropical, como mi presidente actual, López Obrador, que llega y dice, no deberías de vivir más que con un solo par de zapatos. Todos deben tener un ingreso mínimo garantizado y así todos vamos a ser felices dentro de nuestra comunidad. Pues eso es imponer una previa visión de cómo se debe vivir la vida sobre mi visión. Y a lo mejor no le gusta a López Obrador que yo utilice un saco azul o tenga un iPhone 12, que llegue yo tarde a la conferencia de la UCEMA, pero bueno, ese es mi proyecto de vida. Y no estoy interfiriendo con su libertad. Eso es vivir en una sociedad libre, que tenemos que aprender a vivir con aquellos proyectos de vida en la medida que no interfieran con nuestras libertades, con aquellos proyectos de vida que sean inconsistentes con nuestra concepción de cómo se debe vivir esa vida. Cuando el político habla, yo prometo hacer a todos vivir mejor, o cómo deben vivir la vida, ahí es cuando hay que correr. Ahí es cuando es un pasito que vamos a perder nuestras libertades individuales. Este puede ser el espíritu animador del liberalismo. Pero yo les pregunto a ustedes, bajo esta concepción, ¿el liberalismo es una doctrina, una ideología? ¿El modelo neoliberal es un modelo? ¿O más bien, no es un temperamento ante el conocimiento? Es un temperamento que respeta cómo viven otros, cómo convivimos con otros proyectos de vida que sean inconsistentes con mis visiones, con mis ideas. Karl Popper capturaba esta idea con su concepto de la sociedad abierta. Vivir en libertad es vivir en una sociedad abierta. Octavio Paz hablaba de la crítica y la poesía como una forma de hacer libertad. No es liberalismo, no busco el liberalismo, busco la libertad. Y la libertad se ejerce a través de la crítica constructiva, a través de la poesía, a través de desafiar nuestras imaginaciones. El liberalismo de duda, que captura Jesús Silva Herzog Márquez, un gran politólogo mexicano, decía, pues Octavio Paz realmente era un representante de lo que podríamos llamar el liberalismo de duda. No el liberalismo de fe, sino el liberalismo de duda. Es decir, aquel liberalismo que duda de otros proyectos alternativos de nación, proyectos que intentan imponer una previa concepción de cómo vivir la vida sobre otros. Hayek mismo, en su gran discurso Nobel, The Uses of Knowledge in Society, hablaba que pues todos nosotros tenemos nuestro propio conocimiento tácito, ¿sí? De cómo hacer ciertas cosas. Y son millones de pedacitos de conocimientos que están esparcidos alrededor de la sociedad. Y de alguna forma, en libertad, nosotros nos coordinamos a través de un orden espontáneo y del lenguaje de precios para pues, hacer llegar cosas muy sencillas, como lo puede ser un lápiz. Hay un gran cuento que se llama Yo Lápiz, que habla de la biografía o la genealogía de un lápiz, cómo nace y cuántas millones de decisiones están detrás del hecho que tenemos ciertos lápices o tenemos todos los bienes que pensemos a nuestra disposición. Es una dinámica verdaderamente fascinante, pero que nace justamente de no imponer una visión, de no pretender la arrogancia de que puedo concentrar yo todos los conocimientos de una sociedad e imponerlos sobre los miembros de esa sociedad. El alma y el espíritu del socialismo son, por contra, las utopías al instante, de lo que hablaba Hayek al principio. El mismo Buchanan decía, el himno de nuestra modernidad es encárgate de mí. Pueden ser los subsidios clientelares, puede ser el Universal Basic Income, la idea de un ingreso básico universal, o puede ser, como dice Andrés Manuel López Obrador en México y otros líderes populistas en la región, la idea de una constitución moral que nos va a decir exactamente cómo debemos comportarnos. Hay otros grandes debates alrededor de la igualdad social y la justicia redistributiva. Uno de mis ejemplos favoritos
es justamente el texto de Karl Marx, que habla de las 11, no sé si son 11 o 12 tesis de Feuerbach, pero en la 11ª tesis de Feuerbach habla diciendo que estudiar la historia, que el fin del estudio de la historia no es comprender la historia, sino cambiarla, cambiar la naturaleza humana, que seamos de individuos libres a individuos comunitarios. Si hablamos de arrogancia filosófica, imagínense ustedes, cambiar la naturaleza, el comportamiento humano, cambiar la naturaleza humana. Y si no cambias, pues hay formas de hacerte cambiar. Ese es ya otro cuento. Ricardo López Murphy, aquí en Argentina, siempre ha descrito de una forma muy poderosa que el alma o el espíritu animador de la utopía socialista es hacer el paraíso en la tierra. Añoramos las ideas del paraíso en la tierra. Y el paraíso en la tierra, mañana, ex nihilo, borramos la historia. A mí me gusta escribirlo como la vanidad. El común denominador de todos estos espíritus es la vanidad de la redención instantánea. De alguna forma estamos aquí en un combate entre el realismo de lo que puede ser el ideal liberal, un realismo modesto, un realismo humilde, caracterizado por Aristóteles, que tiene aquí en este magnífico fresco de Rafael que está en el Vaticano, es un fresco muy famoso, Aristóteles con la ética de Nicomaqueo diciendo, aquí está la realidad está alrededor de todos nosotros, ese es el sentido común, eso es lo que tenemos que estar estudiando, lo que hacemos en la vida cotidiana. Quizá no es tan rimbombante y tan pomposo de lo que quisiera el filósofo que pretende deducir todas las verdades a través de modelos y a través de toda clase de abstracciones y reflexiones filosóficas, pero ese es el espíritu, digamos, de el realismo inherente a la ética de Nicomaqueo, y está Platón junto a él diciendo, no, amigo, la realidad está ahí arriba y solo es alcanzable por el philosopher king, solo es alcanzable por aquellos que tenemos un acceso privilegiado a lo que es la realidad real, valga la redundancia. Les comparto, ya porque me quedan 3 minutos, les comparto lo que para mí es una reflexión fundamental en donde podríamos eliminar la palabra conservador y ponerle la palabra liberal. Michael Oakeshott, on being conservative, que dice, el liberal es preferir lo familiar a lo desconocido, lo que se ha experimentado a lo que no se ha experimentado, los hechos en vez del misterio, lo actual en vez de lo posible, lo que está cercano en vez de lo que está distante, ¿sí? Lo suficiente en vez de lo superabundante. Y la frase clave, preferimos la risa presente a la promesa de felicidad utópica. Esta es una gran reflexión para capturar el espíritu de tolerancia, de humildad, de saber convivir con otros proyectos de vida. Hay varios dilemas, pero para mí el clave de esto podemos hablar un poco más, Constanza, en nuestro diálogo. Para mí lo clave y lo que no hacen ni Buchanan ni Hayek es separar la reflexión intelectual en el espacio lógico de razones, por ejemplo, Hayek y su llamado para el liderazgo intelectual, y la labor del liberal en la esfera del debate público. Son dos discursos muy diferentes. Y pretender el logos de la discusión intelectual, que podamos transferirlo así solitito a lo que es el patos de la esfera del debate público, donde logramos una mayor aceptabilidad. Díganme ustedes qué prefieren. ¿Prefieren una sociedad en donde todos somos humildes, respetamos otros proyectos de vida y esperamos que a todos les vaya bien dadas las condiciones que estamos? ¿O en aceptabilidad pública un Mesías tropical que les dice, yo tengo un proyecto alternativo de nación donde te prometo la redención instantánea mañana? Pues no sé, yo creo que va a ganar ahí, en términos de aceptabilidad pública, va a ganar la promesa de redención instantánea. Así que quizá Buchanan nos está pidiendo demasiado y quizá nuestra labor es más defensiva que ofensiva, pero ese es el gran debate. Yo creo que son 3 ejercicios a la vez: el logos en el espacio lógico de razones, el ethos, es decir, la ética de la libertad,
y el pathos, cómo podemos generar emociones, cómo podemos generar lo que su presidente ha generado aquí, con viva la libertad, carajo. Eso es algo digno de estudiarse y va a ser digno de estudiarse durante, yo creo que muchísimos años, porque fue trasladar, digamos, lo que hoy se llama el modelo austriaco kirchnerista, que decía, que le explicaba él ayer en este congreso, y hay varios críticos que justamente han puntualizado algunos errores de interpretación, pero cómo trasladarlo a la esfera de la aceptabilidad y del debate público. Aquí tenemos algunos prospectos y proyectos, pero yo creo que con eso damos por terminado. Muchas gracias. Vayamos. Excelente. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Ya, tenemos estos micrófonos ahora para poder conversar. Sí. Más. Roberto es una persona que para mí se puede aprender todo el tiempo. El otro día en la conferencia, él fue el que moderó la conferencia inaugural y fue el mejor moderador de todas las moderaciones, incluyendo la mía. Así que siempre tenemos muchísimo que aprender de él y te agradecemos un montón que nos compartas tu tiempo y sobre todo que nos compartas tus ideas. Quiero ver primero manos levantadas con preguntas. Vamos. Una charla, no me acuerdo de qué pensador, sobre que sobre que la batalla cultural contra el socialismo y contra la izquierda en general se había perdido y que se está recuperando porque se ha retomado la idea de utopía comparada con... Creo que lo dijo Kaiser el Sí, martes, ¿no? Lo dijo ayer, Axel sí, Kaiser, ayer. sí. Axel Kaiser sobre que la utopía era lo que nos había hecho perder a la derecha la de la batalla cultural comparado con la izquierda, y que esta idea que se ha retomado con este gobierno y con estas nuevas ideas en este siglo fue lo que está llevando a la derecha a partir de vuelta. ¿Qué opina sobre esto de la utopía de derecha? Yo tengo algunas diferencias de opinión con Axel, lo admiro mucho, pero yo pienso, entre otras cosas, que debemos abandonar la terminología derecha e izquierda, de entrada. ¿Sí? Es decir, este debate lo tuve en México porque cuando en México ganó Milei la primaria, ¿sí? Todo el mundo se escandalizó. No, pero por Dios, si ya de derecha ser desagradable e inmoral, imagínate de la ultraderecha. Y este amigo es de la ultraderecha. Es el trompito de América Latina. No, bueno, y ahí se acabó el debate, ¿eh? Con esas descalificaciones. Entonces, lo que yo digo, hablemos de los principios. A ver, ¿qué es lo que dice Milei? Ya lo descalificaste simplemente utilizando la ultraderecha, porque ya la derecha, por lo menos en México, la derecha ya es ofensivo. ¿No? Entonces, si es ofensivo, entonces no soy de derecha, pero pues tampoco soy de izquierda. Entonces, a lo mejor soy del centro, o mejor de arriba o de abajo. Forget it. Son latitudes que simplemente no vienen al caso. Vamos a hablar de los principios y vamos a hablar de lo que dice Milei, qué está bien, qué está mal o qué está peor, en todo caso, pero de lo que dice, no del personaje o no de una etiqueta que además es un ejercicio de flojera intelectual. No, ya la ultraderecha. Se acabó. A ver, pero no, vayamos, como dicen los uruguayos, directo al bife, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante en ese sentido. Yo le he dicho a Axel, no, es que la izquierda, igualito, nosotros pecamos de lo mismo. No, esa es una tontería de izquierda. A ver, espérame, no, vamos a ponerlo en perspectiva y vamos a ver qué dice. Ya si es de izquierda, de derecha, del centro, centroderecha, centroizquierda, postizquierda, prederecha, whatever. Ya después nos peleamos sobre las etiquetas, pero mejor enfoquémonos en el contenido. Yo creo que Kaiser se equivoca en que debemos ser utópicos. No, debemos ser realistas. Seamos aristotélicos. Seamos aquí. ¿Cuál es la realidad a la que nos enfrentamos y cómo nos podemos acomodar a esa realidad? La vanidad de la redención instantánea que anima al espíritu socialista es cambiar la realidad. En algunos casos, la realidad se debe acomodar a lo que yo deseo. Esto pasa con mi presidente, por ejemplo, López Obrador.
En México todos estamos felices, felices, felices. 190,000 asesinatos, 37 candidatos asesinados, candidatos a diferentes puestos políticos asesinados, 30% del territorio mexicano, que es nada más un poco menos grande que lo que es Argentina, 30% que está totalmente perdido y cooptado por el crimen organizado. Yo no creo que seamos felices, 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 ¿sí? Pero la realidad se debe acomodar a lo que dice el Mesías tropical. No, 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 tú te debes acomodar a la realidad. Y el Mesías tropical suele ser aquel que dice, yo encarno al pueblo y además encarno la verdad. ¿Sí? Yo tengo el acceso privilegiado a la verdad. ¿Y qué pasa cuando tú rechazas lo que dice el líder mesiánico? Pues no tan solo estás diciendo algo falso. Como él encarna al pueblo, eres traidor a la patria. ¿Y qué merece un traidor a la patria? ¿Cómo se acaba el diálogo? Con un balazo. Entonces estamos a un pasito, pero lo mismo hacen cuando sacan la espada neoliberal. Ya te tacharon de, ya, se acabó. Es como el Scarlet Letter, es utilizar la descalificación en vez de una pistola para silenciar al adversario, en vez de celebrar un diálogo. A ver, ¿quién me puede decir aquí qué significa la palabra diálogo? Silencio. Levanten la mano, vamos. ¿Qué es el diálogo? ¿Qué es dialogar? Exacto. Diálogo, el logo de la dialéctica, del intercambio de ideas. Y vamos mejorando las ideas, según la premisa del diálogo, las vamos mejorando. A lo mejor no alcanzamos la verdad, pero por lo menos vamos mejorando y por lo menos nos vamos escapando de la cueva de Platón, ¿no? Quizás no logramos la iluminación, pero logramos un poquito más de luz, ¿sí? Verisimilitud es lo que le llamaba Popper, a través de la conjetura y la refutación, el ensayo y el error. Pero esa es la belleza del diálogo. Y para el diálogo, las descalificaciones no tienen cabida, no tienen lugar. Perdón, ya sé, me estás diciendo, no, Salinas me está cambiando el tema. No te lo estoy cambiando. Yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Mira, uno de mis ejemplos favoritos del debate alrededor de la aceptabilidad pública, ¿por qué en vez de ser utópicos no decimos seamos realistas? O sea, regresemos a lo que es la realidad, adaptémonos a la realidad. La realidad es extraordinaria. Ayer Elon Musk nos invitó a buscar nuevas realidades, ¿no? Llevar el consciente humano al espacio y ver qué descubrimos ahí. Oye, pues ya con eso tenemos. ¿Para qué inventar la verdad trascendental, ¿sí? Que nos va a hacer la vida más fácil a todos de la mano de algún Mesías tropical, de algún líder populista, de aquel que cuando un político les diga, yo hablo con la verdad, corran. No, yo respeto la realidad y trataré de encontrar la verdad. Es algo un poquito más humilde. ¿Sí? El planificador central es lo mismo. Y si tú no te adaptas a lo que dice el planificador central, pues ahí están los campos de concentración de Stalin, ¿sí? Ahí están los campos de concentración de Pol Pot. Ahí está toda la masacre que llevó a cabo Mao Zedong. ¿Por qué? Porque había que cambiar la naturaleza del ser humano. Y si no cambias, mueres. Y así es, así yo creo que es la gran disputa. Entonces, no ofrezcamos una utopía, ofrezcamos un ideal. En algunos casos, yo te digo, si se trata de logos y ponemos la empiria y la lógica del lado del libre comercio versus proteccionismo, es abrumadora la evidencia de que el intercambio libre y voluntario es infinitamente superior al proteccionismo, al ideal de la autarquía, infinitamente superior. Sin embargo, todos los días nos tenemos que levantar a decir que las ventajas comparativas, que el intercambio libre y voluntario, que los aranceles es lo peor que le puedes hacer al productor, pero incluso mucho peor lo que le haces al consumidor, que la reciprocidad negativa de que tú me das una patada, entonces yo te la voy a regresar, ¿sí? Y vamos a acabar sacrificando al consumidor. Todo esto lo hemos tenido que repetir desde los tiempos de Adam Smith. Y hay que hacerlo con ironía, y hay que hacerlo con sarcasmo, y hay que hacerlo con sentido del humor, y con el storytelling, con cuentos. Axel es extraordinario para contar cuentos, ¿sí? Es un gran comunicador.
pero yo creo que es una batalla más defensiva que ofensiva. O sea, si tratamos de competir con la mentalidad mesiánica de ofrecer una utopía, repito, ¿quién le va a poder competir a un farsante que te promete el cielo en la tierra? Y te lo promete mañana, mañana. Gracias, Roberto. No, bueno, no contesté la pregunta, pero por lo Sí, menos pero sí, pude sí hablar la bastante. contestó y me gustó mucho esto de no pensarnos ni en derecha ni en ultraderecha, porque una de las preguntas que si no había preguntas yo te quería hacer, mi reflexión iba por ese lado, sobre todo a partir de las elecciones en Europa y la elección que se viene en Estados Unidos. Y me gusta esto de sacarnos de la derecha y de la ultraderecha al liberalismo, ¿no? O sea, sacarnos de ahí, porque en última instancia incluso esa ultraderecha es pro Putin también, es el modelo Orbán que vos nombrabas antes, entonces no está bueno quedarnos pegados con esas etiquetas como vos decías. Pero vamos a las preguntas de los chicos, así tenemos poco tiempo para diálogo, pero aprovechémoslo. Facundo. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, gracias por la exposición. Yo quería preguntar la segunda parte del temperamento liberal. Yo estoy muy de acuerdo con la primera, que es que el liberalismo se fundamenta en el respeto de los proyectos a pesar del desacuerdo y la irrenunciable defensa de los derechos individuales. Pero no estoy tan de acuerdo con la segunda parte del temperamento liberal, que usted cita a Michael Oakeshott ahí, que de hecho es una cita sobre el conservadurismo, y muchos otros también hablan de que el liberalismo tiene que ser prudente y defensor de lo bueno conocido antes que lo bueno por conocer, por ahí citando a Edmund Burke, pero esos son autores conservadores. Yo no estoy tan de acuerdo con que eso sea parte del temperamento liberal, porque el liberalismo muchas veces para defender la libertad ha tenido que pensar en progresar hacia lo desconocido. Los americanos, los Founding Fathers, tuvieron que levantarse con las armas contra el Reino Unido. Para abolir la libertad no alcanzó a defender las instituciones establecidas, lo mismo con la igualdad ante la ley en el caso de la votación en el derecho político de la mujer. En fin, no me parece que sea correcto asociar el temperamento liberal al conservadurismo liberal quizás de Edmund Burke, de Oakeshott, pero que al final son cosas que hay que separar y a veces la libertad hay que defenderla de maneras más radicales. Gracias. Bueno, una excelente observación, la verdad. De hecho, voy a repensar 2 veces esa cita. Yo admiro mucho esa cita y admiro mucho el pensamiento de Oakeshott y también de Burke, por cierto. Hay muchísimo dentro de Burke que podemos aprender, sobre todo su ataque a la Revolución Francesa, que nace de, oye, pues estos amigos, los racionalistas, pensaban que tenían ya toda la verdad sobre la sociedad y acabaste con un Robespierre, ¿no? Que si no te portas racionalmente, pues vámonos, la guillotina, ¿no? Y es una forma de descalificación, así como hoy utilizamos la guillotina semántica del neoliberalismo, bueno, allá la utilizaban, pero en ese entonces de a de veras. Entonces, era la crítica al racionalismo. Creo que Burke hace Oakeshott hace una profunda crítica al racionalismo e incluso a la pretensión científica, perdón el uso de esa palabra rimbombante y sonante, pero la idea de que podemos utilizar las ciencias naturales para modelar todo lo demás, cosa que también Friedrich Hayek puntualizó en sus ataques a la metodología y al cientismo. Bueno, sigue habiendo una corriente muy poderosa dentro de la filosofía analítica contemporánea que dice que al final del día el discurso de primer orden, lo que W.B. Quine llamó First Order Discourse, son la física y la matemática. Incluso hasta la química está medio sospechosa y la biología definitivamente, ¿no? Entonces, todo lo que no se pueda reducir a física y matemática, como diría Hume, vamos a condenarla al fuego, ¿sí? Y eso me parece muy peligroso. Entonces, Michael Oakeshott, lo que nos invita a considerar es, en otro ensayo, es poesía, Poetry in the Conversation of Mankind. Tengamos una conversación con la historia, en donde ni la física ni la matemática tienen un estatus de primer orden sobre otras formas del lenguaje, como la poesía, como la música, como el arte. Todos estamos igual, pero lo importante es dialogar y ver qué aprendemos uno de los otros, ¿sí? No vamos a desmeritar los grandes avances que ha tenido la física, pero tampoco pensemos que esto es lo único que vale en términos de lo que corresponde o no a la realidad.
Y ese es el espíritu del conservadurismo de Oxford, porque es un conservadurismo de temperamento, no es ideológico, no es un proyecto político, no es Donald Trump, no son los republicanos. Es un conservadurismo en donde dice, a ver, yo prefiero lo conocido a lo desconocido, prefiero, no lo impongo, lo prefiero. O sea, yo soy fanático de Elon Musk, yo en lo personal, ¿no? Y de los grandes chicos que hoy están innovando y que están haciendo cosas extraordinarias, o lo que algunos llaman los possibilitarians, ¿no? Elon Musk dice, en el 2030 vamos a llegar todos a Marte, ¿no? Y hay un tuitero que sigue lo que es divertidísimo, se llama Pomp, Anthony Pompeo. Y Pomp dice, sí, vamos, como que en el 2030 ya es un hecho que van a llegar a Marte. Oye, no, pues, están locos. Pero esa locura yo la admiro. La admiro porque va mucho más allá, va a lo desconocido. Es cierto que va a lo desconocido, pero va a lo desconocido no imponiendo una previa forma de cómo se debe vivir la vida, sino invitándonos a ser parte de ese proyecto. Entonces, quizá la modificación es, en la medida que lo desconocido lo hagamos por las buenas, en una forma libre y voluntaria, venga lo desconocido, vayamos a lo desconocido. ¿Quién hubiera pensado hace, hace 2 años, hace casi 2 años, hubo 2 grandes momentos? Lo tengo que decir porque soy fanático de Lionel Messi. Argentina ganó la Copa del Mundo. Buenísimo. Pocos días antes se anunció ChatGPT. Y ChatGPT está en pañales. Está como cuando Gabriel y yo empezamos con nuestras cuentas de correo en CompuServe y teníamos que pagar $300 al año para tener una cuenta por correo y decíamos, qué barbaridad, qué cosa tan increíble. Ya jamás en la vida tengo que utilizar el fax. Yo mandaba mis artículos de periódico por fax. Y ustedes ni saben lo que es el fax. Yo y el correo electrónico, mis hijos me dicen, me acusan de ser dinosaurio, papá, por Dios. ¿No? Es WhatsApp, es AirDrop, y todo. Yo apenas sé el 10% utilizar el teléfono. Hemos vivido quizá el momento de mayor progreso humano en tecnología o en progreso en sí en los últimos 25 años. Y eso es abrazar lo desconocido. Pero lo abrazamos a través de las condiciones que permiten el progreso humano y no a través de la imposición de modelos preconcebidos. Y creo que Oakeshott lo que le preocupaba es el racionalista, sabelotodo, pomposo, ilustrado, exquisito, que llega y te dice, yo tengo acceso privilegiado a la verdad, yo soy ese filósofo rey, yo te voy a enseñar cómo vivir la vida. Así que en defensa de Oakeshott, pero muy buena observación. Roberto, me encanta escucharte, pero los vamos a invitar a que sigamos este diálogo ahora con un cafecito. ¿No hay una pregunta más? Sí, ya pero me quedé lo con hacen las mientras ganas. que charlan y toman café, si no nos van a retar. Mi último comentario, para agradecerte nuevamente, pero para también decirles qué lujo tener en UCEMA, en esta casa que defiende justamente las ideas de la libertad, que defendemos los mercados abiertos, la competencia y la democracia liberal, tener a una persona como Roberto Salinas acá acompañándonos y que sea miembro también del Friedman Hayek. Así que vamos a sacarnos una foto nosotros acá con Roberto con el cartel y vayan yendo si quieren para el cafecito, que ahora nos vemos en el café. Para mis amigas y amigos de Ciencia Política, el 24 de junio cerramos con el Zoom con Alberto Venegas Lynch desde Uruguay. ¿Les parece bien para el debate? Guarda. Primero me mata, después a lo mejor se